los representantes permanentes de Eslovaquia y Kuwait por su designación como cofacilitadores de las negociaciones intergubernamentales del actual periodo de sesiones, a quienes trasladamos nuestro apoyo para continuar intercambiando sobre la necesaria reforma del Consejo de Seguridad. Nuestra delegación quisiera reiterar la importancia de abordar la reforma del Consejo de Seguridad de una manera integral, discutiendo de manera detallada los 5 temas claves de este proceso, como estipula la decisión 62/557 de la Asamblea General, con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso posible. Las amplias discusiones sostenidas en el marco del IGN en los periodos de sesiones anteriores han reafirmado el interés compartido de la membresía en lograr un Consejo de Seguridad mejor para todos. Consideramos que para avanzar en el marco de las próximas negociaciones intergubernamentales debemos continuar aunando esfuerzos sobre la base de lo logrado hasta hoy. Nuestra delegación reitera que un Consejo de Seguridad más eficiente, democrático, transparente y representativo incluye negociaciones informales transparentes, la adopción de su reglamento, que a la fecha continúa siendo provisional, que se emitan actas de las consultas oficiosas del Consejo, que deben ser la excepción y no la práctica, y que el informe anual sea exhaustivo y analítico de su labor, entre otros aspectos. Continuamos abogando por una ampliación del Consejo de Seguridad, tanto en la categoría de miembros permanentes como no permanentes, con el objetivo de rectificar la insuficiente representación de los países en desarrollo, que son una parte importante de los miembros de esta organización. Reiteramos que la ampliación de este órgano debería incluir un incremento de nuevos miembros permanentes. Regiones enteras como África, América Latina y el Caribe no están representadas en esta categoría. Se debería incluir como mínimo 2 países de África, 2 de América Latina, así como también 2 países en desarrollo de Asia. La categoría de miembros no permanentes debería ampliarse al menos a 15 miembros. Sobre la existencia del veto, Cuba siempre se ha opuesto. Sin embargo, mientras este no se elimine, los nuevos puestos que se creen en la categoría de miembros permanentes deben tener exactamente las mismas prerrogativas y derechos que los actuales, incluyendo el poder de veto. No favorecemos la creación de nuevas categorías o subcategorías de miembros, porque ahondaría las diferencias existentes y fomentaría las divisiones al interior del Consejo. Reiteramos que debe cesar la injerencia del Consejo en asuntos fuera de su competencia, en particular en aquellos temas que competen al mandato de esta Asamblea General. Señor Presidente, esperamos continuar debatiendo sobre este relevante tema en el marco de las negociaciones intergubernamentales para avanzar en la reducción de las brechas existentes entre las posiciones de todos los Estados miembros, de forma inclusiva y participativa, con el fin de alcanzar el más amplio consenso posible. Muchas gracias. Presidente, la Argentina adhiere a la intervención formulada por el representante permanente de Italia en nombre de Unidos por el Consenso. Al mismo tiempo, queremos poner de relieve algunas consideraciones en capacidad nacional. Necesitamos un Consejo de Seguridad que sea creíble y efectivo. De lo contrario, no podrá cumplir con su mandato de promover la paz y seguridad internacionales. Todos estamos de acuerdo en que la membresía y los métodos del trabajo del Consejo reflejan realidades geopolíticas superadas, moldeados por el mundo de 1945. Dado que el Consejo desempeña un papel mucho más activo que en el pasado, sus fracasos son más evidentes y su reforma es más urgente que nunca. Pero el camino hacia la reforma debe ser pragmático y sobre todo realista. Para la Argentina, una verdadera reforma del Consejo de Seguridad debe ser aquella que ayude a aliviar los problemas globales actuales y refleje los avances que el mundo ha experimentado durante los últimos 75 años. Se argumenta que la reforma debe incluir la expansión de ambas categorías de miembros y que los potenciales nuevos miembros permanentes deben reflejar la geopolítica de hoy. Esta línea de argumentación solo nos puede llevar a una reforma ineficiente.
Aceptar nuevos miembros permanentes implicaría expandir el club de los privilegiados, acentuar las injusticias y moldear una nueva composición institucional que en poco tiempo podría volver a estar nuevamente desactualizada. La idea de reformar el Consejo a partir de la ampliación de la categoría de miembros permanentes solo amplificará las deficiencias existentes. Si no es realista la eliminación de los miembros permanentes, debemos al menos no sumar nuevos miembros permanentes. La ampliación del Consejo es necesaria, pero solo un aumento de los miembros no permanentes podrían hacer del Consejo un órgano más efectivo, democrático y representativo. Una expansión en la categoría de miembros no permanentes podría fomentar una nueva dinámica de trabajo, dando a los miembros electos una mayor influencia dentro del Consejo de Seguridad y una mayor participación en el proceso de toma de decisiones. Esto es lo que entendemos por una reforma moderna del Consejo de Seguridad, centrada en puestos electivos. Una reforma que aumente, en lugar de reducir, el carácter democrático, la rendición de cuentas y la eficacia del órgano. Señor Presidente, la delegación argentina está lista para participar en las próximas negociaciones con el mismo espíritu constructivo que lo hemos hecho antes, confiado en que podemos aprovechar los logros positivos ya alcanzados. El documento de elementos revisados de los cofacilitadores podría ser una buena base para comenzar nuestro trabajo, a pesar de que reconocemos que hay puntos importantes sobre los cuales los grupos de negociación tienen diferentes puntos de vista y lecturas diversas. Nuestro objetivo durante la próxima sesión debería ser reducir aún más las principales brechas que separan a estos grupos de negociación. Argentina, junto a Unidos por el Consenso, está lista para continuar trabajando en esa dirección. Nuestro grupo propone un enfoque flexible y seguirá manifestando voluntad de compromiso. Muchas gracias. Señor Presidente, Chile agradece por convocar a esta importante deliberación de hoy sobre la reforma del Consejo de Seguridad en línea con los deseos de revitalizar esta organización. Confiamos en su criterio para guiarnos y felicitamos el nombramiento de los embajadores de Kuwait y de Eslovaquia como cofacilitadores del proceso de negociaciones intergubernamentales para la reforma del Consejo de Seguridad en este 77 periodo de sesiones de la Asamblea General. Solicitamos que las discusiones que tengamos sean analíticas, constructivas y dirigidas al fondo de la materia. Hacemos un llamado a evitar la retórica y poner el acento en posiciones que solo recalcan las diferencias por sobre las convergencias. Todos los que estamos en esta asamblea hemos insistido en conseguir una reforma con el objetivo de actualizar al Consejo de Seguridad y así propender a una representación más democrática entre los Estados. Estamos conscientes que la esencia del multilateralismo y de esta organización es contar con una estructura jurídica que promueva la participación, representación y apropiación de los mecanismos que nos hemos dado por parte de los Estados. Quizás por esto esperamos tanto de la reforma del Consejo de Seguridad y año tras año repetimos que el órgano debe contar con una serie de atributos, tales como ser racional, más representativo, más participativo, más democrático, transparente, eficiente, eficaz, con una metodología de trabajo conocida y, por sobre todo, que rinda cuentas, entre otros aspectos. Señor Presidente, la contingencia internacional ha repercutido en esta organización. Sabemos de importantes contribuciones que han sido realizadas a tiempo y con buen criterio, pero también se debe aceptar que el Consejo, en su rol único en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, no puede seguir postergando esta reforma. En caso contrario, su legitimidad y autoridad podrían verse comprometidas. Chile considera que la reforma del Consejo de Seguridad
tiene por objetivo otorgarle una representación equitativa a dicho órgano, de modo que refleje las realidades geopolíticas actuales y fortalezca la capacidad y legitimidad de la Organización de Naciones Unidas en su conjunto. Apoyamos la ampliación de sus miembros. Podría ser en sus dos categorías, permanentes y no permanentes, pero sin extender el uso del veto a ninguno de ellos y sin predeterminar la cantidad exacta de esos nuevos miembros, siempre teniendo presente que cualquier aumento debería favorecer a los países en desarrollo. Para finalizar, reiteramos... Deseo felicitar al representante permanente de Dinamarca, embajador Martín Bill Herman, y a la representante permanente de Qatar, embajadora Ali Ahmed Saif Al-Thani, por el trabajo realizado, y a los nuevos cofacilitadores, los distinguidos colegas de Eslovaquia, Mijail Mlivnar, y de Kuwait, Tarek Al-Banai, por su nombramiento para conducir este proceso. A ellos les adelantamos que contarán con nuestro apoyo en su tarea. Como es recurrente en las negociaciones y debates sobre el funcionamiento efectivo del Consejo de Seguridad, señalamos una vez más que se debe fortalecer y perfeccionar este órgano a fin de que su estructura acompañe la evolución de la coyuntura internacional, y consideramos que estas negociaciones intergubernamentales son el ámbito apropiado para lograr este objetivo. Los recientes acontecimientos a partir de la invasión de Ucrania y la forma como ha funcionado el Consejo de Seguridad hacen más urgente que encaremos esta reforma con la mayor urgencia. En tal sentido, mi país ha otorgado especial importancia a la necesidad de una reforma del Consejo de Seguridad que asegure que este órgano sea más democrático, transparente y efectivo, y en este sentido, la promoción de métodos de trabajo más transparentes y mayores mecanismos de rendición de cuentas han tenido en nuestro país un activo defensor. No queremos repetir nuestras posiciones expresadas en anteriores oportunidades, sino simplemente recordar nuestro apoyo a una ampliación del Consejo, tanto en lo que refiere a miembros permanentes como no permanentes, asegurando una distribución regional y geográfica más adecuada y representativa de las realidades 2022 o 2023, completamente diferentes de las existentes en 1945. Un aspecto central, no obstante, es que consideramos que no debe otorgarse a los nuevos miembros permanentes el privilegio del veto. De conformidad con la posición histórica del Uruguay en este aspecto, dado que este privilegio es contrario a una deseable democratización del órgano. La experiencia precisamente de este año también aboga por que el veto no sea ampliado en forma alguna. Respecto a la ampliación del Consejo en sí, reafirmamos que el número de sus miembros debe incrementarse para permitir alcanzar la plena representatividad de los actores de la comunidad internacional que refleje la realidad actual como antes mencionara. Es por ello que entendemos plenamente justificados los reclamos de los países del grupo africano a tener una representación adecuada que refleje su posición en el mundo actual. Igualmente reclamamos respecto a nuestra región de América Latina y el Caribe que se duplique el número de miembros actuales en el Consejo. No creemos oportuno en este momento volver a profundizar qué tipo de poderes y mandatos deben tener los nuevos miembros del Consejo. Creemos que tienen que ampliarse tanto los miembros permanentes, aunque sin veto, como los no permanentes. Se habla de crear situaciones o categorías intermedias de miembros y para nosotros la única que se justificaría es la de miembros permanentes sin veto. Querríamos además hacer una mención al tema del veto tal como existe hoy en día. No es realista pensar en su eliminación en un plazo cercano en el tiempo, aunque ese debe ser nuestro objetivo. Pero no puede expandirse y creemos que tenemos que buscar en la reforma, la regulación y la limitación en el uso o aplicación de este instrumento. Finalmente, un aspecto que no podemos olvidar y que debe ser un punto central en este proceso de reforma es la relación entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Al respecto, creemos que debe tenerse como objetivo que ambos órganos refuercen su cooperación y complementariedad, sin menoscabo de sus respectivas funciones y poderes, ambos emanados de la propia Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias. España se suma a la intervención pronunciada por el embajador representante permanente de Italia
que ha expuesto con detalle la posición del Grupo Unidos por Consenso en este debate anual sobre la reforma del Consejo de Seguridad. No obstante, de manera complementaria, haré unas breves reflexiones para ahondar en algunos puntos claves de esa posición para nuestra delegación. También me gustaría unirme a la calurosa bienvenida a los representantes permanentes de Kuwait, Eslovaquia, asegurarles la colaboración plena de mi delegación y subrayar que el formato de las negociaciones intergubernamentales sigue siendo el más adecuado para lograr avances. España, como miembro del Grupo Unidos por el Consenso, considera que la reforma del Consejo de Seguridad es urgente y, como es urgente, es importante buscar fórmulas realistas que nos permitan avanzar en el consenso, en los acuerdos en el seno de la Asamblea General. En nuestra propuesta, un mayor número de Estados miembros tendrían la posibilidad de servir en el Consejo de Seguridad como miembros electos, al tiempo que algunos de ellos podrían hacerlo por periodos más prolongados o sucesivos. Y esta es la clave de la propuesta de Unidos por el Consenso que quería subrayar aquí. El papel de los miembros electos, el papel de las elecciones en la composición del Consejo de Seguridad. Las elecciones proporcionan un grado de legitimidad mayor a los miembros del Consejo de Seguridad y, asimismo, se suma un reforzamiento de la participación de aquellos Estados miembros de regiones y grupos interregionales que han estado infrarrepresentados o relegados hasta el momento. Además, las elecciones periódicas permiten el escrutinio de la labor de los miembros del Consejo y, por lo tanto, permiten que el propio órgano se vaya adaptando mejor a los cambios que tienen lugar en las relaciones internacionales. Propugnamos un modelo de reforma que potencie la representación regional, que trabaje para conseguir un Consejo de Seguridad más democrático, más transparente, en el que aquellos Estados miembros que aspiran a ser miembros electos puedan tener la oportunidad de hacerlo y así asumir mayores responsabilidades en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. La reforma del Consejo de Seguridad debe responder a las realidades del mundo actual y a sus necesidades, pero al mismo tiempo tiene que proporcionarle flexibilidad y adaptabilidad, de forma que el Consejo de Seguridad esté también preparado para hacer frente a los desafíos venideros. Nosotros estamos convencidos de que nuestras propuestas nos permitirían reforzar la confianza en el sistema internacional y en la capacidad de los Estados miembros a adaptarse a los nuevos retos que el sistema encara hoy en día.